Dios nos ha regalado un tiempo tremendamente aleccionador aprendiendo sobre los dones espirituales, una temática que está abarcando desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14 de 1 Corintios. Y aunque sabemos, a través de lo que hemos aprendido allá, que los hermanos en Corinto tenían todos los dones, tal como el texto bíblico comienza señalando allá en el primer capítulo, el apóstol Pablo lo señala de esa manera, aún así, el tener todos los dones no era una garantía de que ellos estuviesen bien, de que estuviesen actuando de la manera correcta, de que estuviesen viviendo de la forma que a Dios le agrada. El amor estaba distante de sus vidas, muy distante de sus vidas, y esa es la razón por la cual en 1 Corintios capítulo 13 es tan necesario. Es porque Pablo tiene que enseñarles que no importa lo que hagas, por más espectacular que esto parezca, por más llamativo que esto sea, si no tienes amor, de nada te sirve, nada eres. Y también, por otro lado, ellos luchaban muchísimo con lo que significaba esta idea de el propósito, la meta, el fin de los dones. Tenían problemas con el marco, que era el amor, y tenían un problema con lo que era el propósito de los dones. Entonces ellos querían hacer resaltar ciertos dones pensando que la espectacularidad de estos hacía que ellos fuesen especiales en sí mismos, cuando en realidad lo que debía pasar es que la motivación de su corazón debía ser agradar al Señor, edificar a sus hermanos, servir al resto, hacer lo correcto. Por lo tanto, entonces, si 1 Corintios 13 es el marco para llevar adelante todo en tu vida, incluyendo los dones, que es el amor, bueno, 1 Corintios 14 es la meta o el propósito que tiene el hecho de que tú puedas poseer ciertos dones de parte del Señor. Y es que puedas edificar a tus hermanos, que puedas servirles de buena manera, que puedas ser útil en lo que significa el servicio para el cual Dios te ha capacitado a través de sus dones. La manera en cómo Juan aborda el capítulo 14 es tremendamente interesante y la razón es porque él va a tomar un don espiritual muy llamativo para ellos, favorito para ellos, tal como el contexto nos dice, el don de lenguas, para enseñarnos a través de aquel don que era vigente en el tiempo de los corintios, la manera correcta de hacerlo para que se cumpliese el propósito que estaba establecido, que era fundamentalmente edificar a los hermanos. Nada de jactancia, nada de orgullo, nada de lo que puede ser aquello de arrogancia que muchas veces quiere resaltar en nuestra carne, sino más bien servicio, sino más bien amor desinteresado, sino más bien ayuda mutua, sino más bien lo que significa la edificación. Los corintios habían definido el don de lenguas como el don más importante y pensaban que podían obtenerlo en sus propias fuerzas. Y las personas anhelaban poder tener ese don, tratando de hacer todo lo posible por conseguirlo. Y Pablo tiene que enseñarles que Dios se encarga de repartir a cada uno como Él quiere. No se trata de nosotros, se trata de su perfecta voluntad aplicada en la vida. Lo aplicaban de una manera similar a lo que había sido su propio trasfondo. Y así como en el mundo pagano llevaban adelante ciertas prácticas esotéricas o estáticas, pensaban que el don de lenguas también debía llevarse de la misma manera. Y Pablo entonces tiene que decirle, no, no es así. Todo tiene que hacerse decentemente y en orden. Y hay regulaciones que tienen que ser no solamente consideradas, sino que obedecidas en relación a lo que significa el ejercicio del don. Por lo tanto, Pablo, y con la finalidad de enfocarles en la importancia de la edificación, les enseña cuál debería ser el entendimiento correcto de este don. En nuestro último tiempo juntos, hace algunas semanas, vimos los primeros 5 versículos de 1 Corintios capítulo 14. A través de aquellos versículos aprendimos que Pablo quería que ellos entendieran que si hay algo que la iglesia en lo que significa el culto público debería enfatizar, es la proclamación de la verdad. Hablamos particularmente de profecía. Y es porque la profecía, que es el mensaje de Dios comunicado a las personas, es lo que puede consolar, exhortar y edificar, tal como dice el texto. Allí entonces un énfasis grande para eso. Terminando en el versículo 5 con una declaración de Pablo muy interesante. Yo quiero que todos, si pudiesen hablar en lenguas, hablasen, aunque sabemos que eso solo depende del Señor. Pero es tan importante esto, si vas a hablar en lengua necesitas un intérprete. Es porque el propósito del don es que cumpla realmente la finalidad para el cual fue diseñado, que es la edificación de tus hermanos.
Lo que va a pasar ahora, a través de los versículos 6 al 12, es que Él va a ser muy específico para mostrarnos cómo no solamente se trata de recibir el regalo del Señor, sino también de usarlo de la manera que Él lo ha establecido. Y usted debe saber que así como usted cuando recibe un regalo puede tomar la iniciativa de tratar de llevar a cabo el funcionamiento de este por sus propias fuerzas, con sus propias capacidades, y si es que en algún momento puede conseguir armarlo o usarlo, si dándose cuenta en algunas ocasiones que hubiese sido bueno haber leído las instrucciones. Bueno, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, como todas aquellas cosas que Él ha diseñado, también debemos considerar la manera en cómo deben ser utilizadas, la manera en cómo deben ser llevadas a cabo. ¿Me acompañan en su Biblia, por favor? 1 Corintios 14, voy a dar lectura a versículos 6 al 12. 1 Corintios 14, versículos 6 al 12, la palabra del Señor dice así: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como el extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Acompáñame en oración. Dios, te damos muchas gracias por darnos tu palabra. Somos enormemente bendecidos por ella. Gracias porque es la luz que necesitamos para que resplandezca el Evangelio de Jesucristo, Señor, y la verdad tuya que necesitamos, Señor, llevar a cabo en nuestra vida. Dios, te damos muchas gracias porque es como esa espada que sabe llegar a donde debe llegar y penetrar todo lo necesario en nuestro interior, para que salga a la luz lo que es requerido y para que, Señor, podamos estar pensando, y no solamente pensando, sino obedeciendo de las maneras que tú esperas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, enmarcado en este servicio tan precioso, con bautismo, Señor, con testimonios de lo que significa la obra tuya, y particularmente con esta gran instancia de ir a tu verdad. Gracias por poder sentarnos a escuchar tu propia voz, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, usted sabe entonces, a partir de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, lo que sucede acá con Pablo es que él desea mostrarles cómo es la manera correcta de aplicar aquello que Dios mismo les permitía a ellos aplicar, llevar adelante. Y había una forma incorrecta de entender o de aplicar este don tan llamativo para ellos, que era el don de lenguas. Todo esto se enmarca, por cierto, en el deseo de Pablo de que ellos entiendan que el propósito del cristianismo y el propósito de los regalos que Dios le ha dado al cristiano tiene que ver con la edificación del otro, con el amor al otro, con el servicio al otro. Y lo que hará en esta primera ocasión, en estos primeros versículos, tendrá que ver básicamente con mostrar el uso infructuoso de las lenguas. Tú puedes usar un don del Señor y usarlo muy mal. Y esto es precisamente la gran lección de los Corintios. La razón por la cual Pablo escribe capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios es precisamente porque los hermanos allá no estaban aplicando bien lo que Dios deseaba aplicaran bien. No estaban llevando de la forma correcta aquello que Dios les había regalado con tanta dedicación, con tanto amor. Pablo comienza esta porción poniéndose en un caso hipotético. Mire allá cómo lo hace. Dice versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas. Él está poniéndose en esta posición. Yo, como apóstol de Jesucristo, voy donde están ustedes y llego y empiezo a hablar en lenguas. Y hablo en lenguas, y hablo en lenguas, y hablo en lenguas, y hablo en lenguas. Y todo lo que hago es hablar en lenguas. Mira la siguiente reflexión que hace. Pregunta retórica. ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Y la respuesta es evidente. Es decir, ¿cuál es el provecho o la utilidad de hablar un lenguaje que no puede ser entendido? Y la respuesta es
Ninguno, ninguno. Usted sabe desde el origen, la existencia del don de lenguas en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, nos hablaba de personas que en otros idiomas estaban escuchando en su propio idioma el mensaje de nuestro Señor. Había un propósito, un sentido claro para aquello. Pero ahora ya enmarcado en lo que es una iglesia local, en donde hay un idioma más bien general, el sentido de que alguien venga a hablarme en un idioma que yo no logro entender, honestamente no genera provecho. Sobre todo a la luz de que el propósito principal es que seamos edificados. ¿Cómo te edifico si no me entiendes? Y obvio, en muchas ocasiones puedes notar aquella ilustración a través de hablar con personas que no dominan el idioma o tú no dominas su idioma y lo frustrante que muchas veces se hace no poder decir todo lo que quieres decir. Bueno, esto es el punto de Pablo. Por cierto, era mucho mejor que ellos pudiesen oír profecía, doctrina, ciencia o revelación. Todo esto apuntando a la verdad de nuestro Dios. Es mucho mejor que ustedes en su propio idioma puedan escuchar la verdad de Dios revelada a nosotros, el mensaje de Dios manifestado a nosotros. Claramente no tiene sentido el hecho de llevar adelante el ejercicio de un don que no va a ser de provecho o utilidad para los creyentes. Y es que el provecho de las lenguas es la edificación de los cristianos. Y allá entonces es tan necesario entender por qué hay un énfasis de Pablo en el versículo 5. Nota el versículo 5 al finalizar, el texto está diciendo algo bien, pero bien interesante. Pablo quiere que ellos puedan asimilar que el ejercicio del don de lengua tenía que ser llevado a cabo con la presencia de un intérprete. Otra vez, si usted está allá, 1 Corintios, capítulo 14, verso 5, el texto dice lo siguiente. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. No son mis palabras, no son los pensamientos de esta congregación en sí misma. Estamos hablando básicamente de la palabra del Señor y cómo podemos ser fieles a ese texto, asumiendo que la regulación del ejercicio de este don, que sabemos los corintios tenían de manera muy activa, presente en su vida, tenía que ser bajo la regulación del Señor. El sentido de las lenguas, edificando a otros, implica que otros puedan entenderlas. Y todo lo que Pablo pudiese señalar, aún por medio de revelación, ciencia, profecía o doctrina, tiene que ser reconocible para que esto tenga sentido, para que esto tenga un propósito completo. Era solo mediante el hacer aquello que las personas podían encontrar el propósito de la verdad de Dios y poder disponerse a aplicarla. Ahora, Pablo es muy claro con eso y va a utilizar ilustraciones muy gráficas para que no haya duda de lo que desea señalar. Vaya conmigo al versículo 7, por favor. Allá va a emprender una serie de ilustraciones que serán tremendamente gráficas para mostrarnos las desventajas de las lenguas sin interpretación. Dice el texto, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y bueno, lo que está haciendo allá Pablo es algo muy interesante. Está tomando instrumentos que eran muy comunes en aquella época, que se utilizaban para matrimonios, funerales, cumpleaños. Es decir, si habían instrumentos que iban a estar presentes en cualquier celebración, iban a ser básicamente la cítara o el arpa, que puede ser otro nombre reconocido dado para eso, y la flauta. Ahora, él está diciendo algo muy, pero muy interesante. Él está comparando, es decir, dos instrumentos musicales con lo que significa el hablar en lenguas. Y está diciendo, mira, tienes acá dos instrumentos que si no funcionan coordinadamente, si no conllevan armonía, si no manifiestan una melodía, no tienen razón de ser. Simplemente escuchas un sonido que no sabes para qué está ni cuál es el propósito de su existencia. Es solo cuando la cítara o la flauta empiezan a tocar una melodía, cuando tú sabes cuándo puedes empezar a ser parte de esa melodía. Y cumple un propósito tremendamente útil cuando sabes a lo que va y cómo va.
Estábamos cantando entre medio de los bautismos, el glorioso intercambio, ¿no? Entonces los músicos estaban ayudándonos con lo que significaba la canción para que pudiésemos seguir en el tono y pudiese haber una armonía dentro de lo que estábamos cantando. Pero usted podría imaginar si en el momento en donde queremos cantar glorioso intercambio simplemente escuchásemos y usted diría, ¿qué hago? Es decir, ¿cómo calzo acá? ¿Cómo encuentro sentido a lo que significa el sonido de la música? Bueno, Pablo está diciendo, eso es lo que sucede cuando estás pensando que el don de lenguas puede funcionar, Corintios, en un contexto incompleto, en donde no hay un intérprete. Simplemente escuchas un sonido y no sabes para qué es, para qué sirve, cuál es el propósito. Mire cómo aumenta aquella analogía en el versículo 8. El texto dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Bueno, y usted debe saber, otra vez, otro instrumento muy conocido en aquella época era particularmente la trompeta, un elemento que se utilizaba para diferentes convocatorias, particularmente se utilizaba para convocar a los soldados para la batalla. Y así como en nuestro tiempo hay ciertas señales que tú puedes considerar, ¿o no? ¿No? Entonces sabemos, por ejemplo, en el hipódromo que los caballos deben partir cuando suena la trompeta de esa manera. Bueno, si el sonido de la trompeta en vez de sonar así, simplemente fuese como un... Los caballos no saben cómo partir. Están todos en ascuas pensando que algo va a pasar, pero no va a pasar. El ejemplo que utiliza Pablo es tremendamente gráfico porque él está hablando de la trompeta que está avisando que viene una batalla. Entonces los soldados están atentos sabiendo que en algún momento el sonido de la trompeta viene y ellos deben prepararse para el ataque al enemigo. Pero si la trompeta suena raro, si la trompeta no da a entender lo que debería dar a entender, bueno, lo que termina pasando es que el soldado no está preparado para la batalla y por lo tanto entonces tienes costos altos, muy altos. Pablo no puede ser más gráfico que eso, ¿no? Es que nos está mostrando realmente cómo funcionan los dones cuando nosotros los sacamos de la regulación divina. Es cuando nosotros queremos imponerle a Dios la manera en cómo debe realizarse. Y de pronto personas están espontáneamente manifestando diferentes manifestaciones que ellos consideran propicias, pero fuera del marco divino. Y lo que termina sucediendo es exactamente aquello. Como soldados quedamos así, expuestos a los ataques porque no tenemos una respuesta correcta. Como cantantes estamos expuestos a cualquier desafinación porque no tenemos armonía correcta y estamos, por cierto, en una situación tremendamente compleja. ¿Por qué? Bueno, porque decidimos llevar a cabo la manifestación del don a nuestra forma y no a la manera de nuestro Dios. ¡Wow! Mire lo que dice el versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y si hasta este punto había duda de que lo que realmente Pablo quiere hacer es comparar estos instrumentos no bien usados con el don de lenguas que no estaba siendo bien usado, bueno, usted debe saber, acá ya la respuesta es clara de parte del apóstol. Él está diciendo, hey, así también vosotros. Esta es una comparación. De la misma manera les pasa a ustedes. Ustedes no están haciendo lo correcto, están desviándose en la manera en cómo deben aplicar el ejercicio del don y por lo tanto tienen los costos que aparecen descritos. Si no hay palabras bien comprensibles, nota eso, bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Si yo se les dijese a ustedes que tengo un mensaje muy importante para ustedes, que ustedes deben estar muy atentos para escuchar, porque si realmente ustedes lo escuchan, algo importante va a pasar en su vida. Y el mensaje es, usted diría, ¿qué pasó? Y estoy hablando solo de modulación. De pronto le debe pasar, quizás conmigo. Palabras que son mencionadas y ¿qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿No? ¿Qué habrá querido decir? Bueno, es la misma escena que Pablo está planteando, pero que en el marco de la iglesia pasaba por montones. No era solo una persona, eran muchas personas haciendo exactamente el mismo ejercicio
Y Pablo está diciendo, no estás edificando a nadie de esa manera. ¿Cómo se entenderá lo que dices? Nota, dice, hablaréis al aire. Las palabras de Pablo son tremendamente claras. Estás hablándole al aire. Si nadie está escuchando, nadie está siendo edificado con eso, nadie está siendo bendecido con lo que significa el ejercicio de tu don. Puedes pensar que es algo sorprendente, por cierto, puedes pensar que es algo tremendamente llamativo, claro que lo es, pero no estás edificando. Por lo tanto, no estás cumpliendo el propósito. Los corintios necesitaban aplicar el principio recién ilustrado en sus propias circunstancias, como lo muestra la expresión, así también vosotros. Así también vosotros. El don de lenguas podía ser un fracaso en la comunicación, como lo es una flauta, un arpa o una trompeta que produce un sonido incierto, una cosa inanimada que produce un sonido incierto y que, bueno, no tiene el propósito que se está pensando que tiene, no cumple la función para lo cual fue diseñado. La única respuesta entonces imaginable es que no puede entenderse. Sin duda lo que está pasando acá es que Pablo quiere mostrarles, no debes ejercer aquella realidad porque estás hablándole al aire. Si quieres utilizar los dones del Señor, hazlo a la manera del Señor. Y nota cómo sigue ahondando en ilustraciones gráficas para que no haya duda, para que no haya conflicto. Mira lo que dice versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Mire, usted sabe, cuando hemos hablado de los dones, sabemos que hay una interpretación así, popular que dice que en Pentecostés claramente eran idiomas, dialectos. ¿Por qué? Porque dice el texto mismo que las personas señalaban, los escuchamos en nuestros propios idiomas. Por lo tanto, claramente son dialectos. Y algunos dicen, lo que sucede en Corintios 14 es que no son idiomas, no lo son. Están señalando otro tipo de respuestas que francamente hemos respondido en las semanas anteriores, en nuestros tiempos de estudio acá. Pero es muy interesante, está utilizando el mismo término, la misma definición del término asociada a idioma, y el texto mismo está hablando de idiomas. De hecho, esto es lo que Pablo está utilizando. Hay tantas clases de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, estoy convencido que el ruso, para el ruso, tiene sentido. Para mí no, pero para él sí. El turco al turco, obviamente, tiene sentido, ¿no? El coreano, para el coreano, tiene mucho sentido. Y Pablo está diciendo, por cierto que lo tiene, hay un significado, hay una explicación para eso. Y la explicación es, obviamente, tiene sentido en un contexto en donde todos los que sean parte de aquel idioma puedan comunicarlo. Muy interesante, porque lo que está mencionando acá, sí, Pablo, es que hay una realidad, los idiomas tienen un valor, un peso importante, pero continúa en el versículo 11, si continúas allá conmigo, diciendo, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Mira, cuando usted está escuchando a alguien que está hablando en otro idioma, usted dice, tiene que ser un extranjero, ¿no? Y usted no lo entiende, entonces esa persona dice, tiene que ser un extranjero. Y la razón es cuál sería el propósito entonces de poder comunicar un mensaje que la mejor conclusión a la que voy a llegar es que es un extranjero. De hecho, Pablo lo hace con mucha más fuerza en los versículos posteriores. Él va a utilizar esta ilustración, va a decir, si entrara una persona a su iglesia y los ve hablando de esta manera, ¿no pensarán que están locos? Pablo lo dice. Y la razón por la que lo dice es porque específicamente los hermanos habían olvidado de que había algo que era fundamental, era compartir la verdad entendible, legible, claramente asumible por las personas. Y solo en el contexto del ejercicio del don de lenguas activo en el tiempo de los Corintios, cuando había un propósito particular con personas que hablaban de otro idioma, había un propósito para aquello. Cuando en el culto público habían personas que hablaban otro idioma y había alguien que tenía el don de lenguas, entonces la forma para que ese don pudiese ser ejercido no era otra que con un intérprete que pudiese explicar realmente qué es lo que está pasando. Es porque si no, no funciona. Pero bueno, no sé si usted ha tenido la oportunidad de intentar ver una película en otro idioma sin que usted sepa el idioma.
logra captar algunas cosas, ¿o no? Es decir, porque a veces las gesticulaciones, es decir, las muecas dicen algo, ¿o no? Pero es mucho mejor hacer lo que uno hace, ¿o no? ¿Por qué no le ponemos subtítulo mejor? Es porque a través de eso podemos entender mucho mejor lo que está pasando y evitamos cometer el error de interpretar algo sin apuntar realmente a lo que era correcto. Bueno, probablemente Pablo habría pensado en algo así si estuviese en nuestros días. Es que hay algo allá que tiene que ver con el sentido de las palabras que no podemos desconectar con la importancia que éstas tienen. Les mencioné hace unas semanas atrás las lenguas angélicas mencionadas en el capítulo 13, que tienen que ver básicamente con una hipérbole utilizada por Pablo para tratar de mostrarle que no importa hasta el idioma más extraño que pudiese considerar o celestial que pudiese considerar, si no tienes amor, de nada te sirve. Bueno, cada vez que los ángeles comunicaron un mensaje de Dios a las personas, lo hicieron en el idioma de las personas. Es porque Dios sabía, el mensaje tenía que ser traspasado. Y si hay algo precioso que Dios ha hecho por nosotros es que nos ha concedido su palabra en nuestro idioma. Y si hay algo precioso que la iglesia sigue haciendo en la voluntad del Señor, es traspasar la verdad de Dios a otras personas. La palabra extranjero que utiliza ahí es bien interesante porque es la palabra bárbaro. La palabra bárbaro es un término que se utilizaba para referirse a aquellas personas que no sabían el griego estando en Corinto. Era un término coloquial que utilizaban. Los bárbaros eran los que no sabían griego. Entonces este texto es muy atingente a ellos, ¿o no? Está diciendo, bueno, en la iglesia tienes algunas personas que no saben el griego, por lo tanto son bárbaros. Si tú les hablas en un idioma distinto o griego, bueno, no va a entender, no va a entender. Entonces necesitas pensar de la manera gráfica para hacerles notorio la verdad. El ruego de Pablo a través de esta ilustración era en favor de romper cualquier barrera excluyente, de que alguien dentro de la congregación no pudiese apreciar. Entendí, escuché, atendí lo que el Señor estaba diciendo. Estoy completamente tranquilo porque he aprendido lo que el Señor ha enseñado. Si usted va al versículo 12, todo allá tendrá sentido final, mostrándonos a través del deseo de Pablo cuál es el anhelo de su corazón para con los hermanos. Dice así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Note otra vez, utiliza el así también vosotros en el versículo anterior para compararles con la flauta que no suena bien, con el arpa que no da un sonido correcto, con la trompeta que no dice nada. Y está diciendo, ustedes están actuando así. Bueno, ahora va a ocupar el así también para referirse a algo correcto. Está bien que ustedes quieran, en el marco de la iglesia, anhelar los dones espirituales. Claro que deben querer que el poder de Dios se manifieste activamente a través de lo que Él les ha dado. Pero nunca se olviden de esto. Deben procurar, y esa palabra es firme, muy firme, abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es que nada que sale del ámbito de la edificación de la iglesia puede ser atribuido a una obra de Dios. Muy interesante cuando hablamos de los dones. Nada que tiene que ver con un regalo de Dios para el creyente puede salir del marco de lo que significa la edificación para los otros creyentes. El problema en las reuniones públicas de Corinto era que, francamente, personas estaban diciendo cualquier cosa sin que otras pudiesen entender aquello. Y Pablo está diciendo, ¿puedes anhelar? Celote es la palabra, de celos. Puedes tener un gran celo correcto por los dones, pero debes desear ardientemente, sería la traducción, procurar fervientemente lo que significa la edificación de tus hermanos. Hermanos, este ejercicio es un ejercicio precioso. Es porque en muchas ocasiones personas tienden a evaluar a las iglesias por el resultado de la manifestación de ciertos dones. Estamos en un contexto en donde ya hemos hablado en muchas ocasiones, creemos naturalmente que habían dones que eran fundacionales. Dios se encargó a través de los apóstoles y profetas de poner el fundamento de la iglesia. Nosotros estamos construyendo sobre el fundamento ya fue bien puesto. Hay ciertos dones que terminaron con el término del canon bíblico, como el don de lenguas, por ejemplo. Pero es muy interesante esto, porque cuando pensamos en los dones en general, el principio aplica de la misma manera. Y aunque hay personas que podrían pensar o argumentar que hay ciertas calificaciones que hacen de una iglesia una buena iglesia, bueno,
por sobre los dones, Pablo ha dicho el amor, por sobre aquello, o dentro de aquello, Pablo ha dicho la edificación. Es cómo se edifican, es cómo se aman, es cómo se cuidan, es cómo se protegen el uno al otro, es cómo están pensando en el otro como superior, es cómo están amando al otro, sacrificándose por el otro, es cómo están preocupados del otro. Aquello que da garantías de que Dios está obrando para bien en aquel lugar. El texto termina en el versículo 12 diciendo: procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Necesitaban ser diligentes en usar sus dones deliberadamente para promover el crecimiento de los creyentes, no su propio crecimiento personal, para enfatizar el camino de Dios, no el camino del hombre, para dar el beneficio a lo que es aquel que lo necesita y no mi propio ego. Cuando los cristianos de cualquier generación han sido capaces de dejar de mirarse a sí mismos y empezar a mirar a otros, a mirar las necesidades del resto, el cuerpo de Cristo crece de una manera preciosa, en armonía. Crece de una manera coordinada, como enseña Pablo en Efesios 4. Cuando prevalece una devoción sin egoísmos, los inconversos son atraídos a esa realidad y logran apreciar que algo está pasando allá. Es tan sorprendente mirar eso a la luz de las palabras de Jesucristo, ¿no? Cuando señaló allá en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. ¿Cuál es la forma en cómo puedes demostrar que realmente eres un verdadero discípulo del Señor? Noten, no son los dones, no es el don de lenguas, es la manera en cómo amas, es la manera en cómo edificas, es la manera en cómo estás pensando, como Dios pensó en ti, en Cristo. El asunto reiterado, tanto mediante el ejemplo como por la ilustración, es tremendamente importante. Hay una inutilidad, le dice Pablo a los Corintios, de las lenguas sin interpretación. Y hay una recomendación clara. Esa recomendación es: no olvides, hagas lo que hagas, tienes que hacerlo para edificación. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, por darnos la expectativa de ella, Señor, y cómo ella no llega vacía, cómo ella trabaja en nuestros corazones. Gracias, Señor, por saber que tu palabra es verdad y somos santificados a través de ella. Y gracias, Dios bendito, por darnos el privilegio precioso de poder seguir avanzando y ahondando, Señor, en este texto tan rico, Señor, en tu verdad y tan necesario de ser entendido y aplicado por nosotros. Señor, gracias por tu verdad que nos sostiene, que nos afirma, Señor, que nos educa. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.